solamente para hacer esta última prueba y dar inicio a esta plática. Me dicen ya que todo bien, que se escucha perfecto, excelente. Listo, y también se está viendo la presentación. Pues excelente, veo que son bastantes los que ya comentan, entonces vamos dando inicio a esta plática. Mi nombre es Víctor Valenzuela, soy ejecutivo comercial en CompaKey en la zona occidente y en esta sesión también me va a acompañar mi compañero Yair Carrillo, también ejecutivo comercial en la zona occidente. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las características que tienen las versiones 2020, las versiones sobre todo de contabilidad, de nóminas y la nueva versión o el nuevo sistema de CompaKey Decide. Lo nombro como una nueva versión, una nueva característica, porque este CompaKey Decide prácticamente está incluido con contabilidad y con nóminas. Es parte de las características que tienen estos dos sistemas y en este punto nos hablará más a detalle mi compañero Yair, ¿va? Por lo pronto, vamos dando inicio con contabilidad y con nóminas. Vamos entonces platicando qué tiene de nuevo esta versión 2020 de contabilidad. Esta versión número 13. Esta versión 13 de contabilidad prácticamente tiene 4 puntos como mejoras. Número 1, y creo que es el más característico y más importante de esta versión, es la descarga de los FDIs. Ahora esta versión puede obtener los FDIs directo del portal del SAT. Una característica que va muy de la mano con esto de la descarga es los FDIs cancelados. Ahora esta versión me ayuda a identificar el estatus de los documentos emitidos para saber que están correctos, para saber que no están cancelados y sobre todo para el momento de integrarlo a mi contabilidad, todo sea correcto, no me lleve alguna sorpresa al momento de las declaraciones anuales. Tengo también el punto número 3, donde se agregan mejoras en la captura de la póliza. Si bien no es que cambie la forma de capturar la póliza, es más bien la información que me da al momento de capturar la póliza, que me ayuda a tener más datos que a veces requiero para no estar cerrando, abriendo reportes, los puedo ver desde la misma ventana de captura de póliza. Y por último, una nueva imagen con nuevos botones, nuevos colores y acomodo para que sea más estético el sistema, ¿va? Vamos entonces analizando punto por punto de estas nuevas características. Y el primer punto es, como les comentaba, carga de CFDIs. Esta versión 13 de contabilidad se pueden obtener los CFDIs directamente del portal del SAT. Escuchen bien esto, sin la necesidad de contar con otro sistema, y esto a su vez lo va a integrar a la contabilidad, al ADD, para que ustedes lo tengan siempre disponible a la hora de hacer la captura de las pólizas. Si bien este es un punto bien interesante porque ya no requiero otro sistema, ya no requiero un tercero para la descarga de XMLs. Simplemente con que cuente con esta versión 13 de contabilidad, me va a permitir hacer la descarga de los XMLs directo del portal del SAT. Lo realiza mediante un servicio web del SAT que se proporcionó a todos los PACs a nivel nacional. Este acceso permite entonces hacer la descarga de los XMLs por medio de peticiones. ¿Qué ventajas tiene este tipo de descarga y dónde lo voy a encontrar? Pues bueno, esta nueva característica la voy a encontrar dentro del menú de empresas en la opción de descarga de CFDIs. Ahí es donde se va a encontrar esta característica que me va a ayudar a descargar los XMLs del portal del SAT. Entonces, en ese sentido, ya lo tengo integrado en el sistema. Si bien sigo viendo un acceso que dice XML en línea, que me va a abrir el sistema de XML en línea, que al final ese sistema hace la misma función, descarga de XMLs directo del portal del SAT, ahora contabilidad, esa misma característica la tiene integrada. Me estarán pensando, a veces me preguntan, ¿y qué pasa con XML en línea? XML en línea seguirá funcionando, seguirá siendo una aplicación independiente para descarga de XMLs. Si bien ya no va a ayudar tanto a contabilidad, seguirá ayudando a otros sistemas como comercial, como nóminas, donde requiere la descarga de XMLs. Además, XML en línea va a llegar a un punto donde se hace una herramienta más robusta para el análisis de los XML.
Por lo pronto, la funcionalidad de la descarga ya la tiene integrada la versión 13 de contabilidad y ya está disponible dentro del menú Empresas, submenú Descargas de CFDI. Ahí es donde la van a poder encontrar. Cuando ustedes dan un clic en ese apartado de descarga de CFDI, lo primero que va a abrir es una ventana muy similar a lo que era la descarga de XML en línea, donde me va a mostrar como el historial, me va a mostrar información para la descarga de XML. Si es la primera vez que la abro, lo primero entonces que tengo que empezar a configurar es mi fiel y crear una identidad. Registrar prácticamente mis datos fiscales, el RFC, el fiel, contraseña, para tener esa conexión con el portal web del SAT y poder hacer la descarga de los XML. Una vez que hago este primer punto, la integración de la fiel, de los datos fiscales, voy a tener ya acceso al botón de descargar. Este botón de descargar va a ser una descarga manual a partir de unos filtros. Siempre me va a mostrar los filtros y va a mostrar el RFC de quién lo está solicitando, me va a mostrar filtros de fecha y me va a solicitar la contraseña de la fiel. Al final me va a mostrar una liga o una opción para poder seleccionar dónde quiero hacer esa descarga de XML. Si bien la descarga la hace primero en la máquina para tener de cierta manera un respaldo temporal de lo que estoy descargando, para cuando finalice mandarlo directo al ADD o antes de mandarlo poderlo revisar y poderlo analizar a ver qué XMLs me van a servir o qué XMLs yo necesito y cuáles los voy a descargar. Una vez que hago ese apartado del filtro, una vez que selecciono qué es lo que quiero, me va a mostrar una ventana de solicitudes de descarga de RFCs. Esa solicitud de descarga me va a mostrar como un historial de lo que estoy descargando. Si bien este tipo de descarga con el portal web del SAT no es inmediata como lo haría XML en línea con el servicio anterior, este servicio lo que genera son peticiones. Una vez que se está atendida esa petición, descarga los XML y me va generando un registro de tal manera que yo puedo saber qué periodos descargué, cuáles fueron los XML que continúan y si están validados o no. Esto me va a ayudar entonces a tener certeza qué es lo que me hace falta y no estar dudando o descargando a lo mejor cosas de más que me pueden llevar tiempo. Al final se puede visualizar qué es lo que voy llevando del SAT, de los XMLs al ADD. Les comentaba que este apartado de descarga de CFDIs va muy de la mano con el punto número 2, con la característica 2 de contabilidad 13, que es la cancelación de CFDIs. Esto de CFDIs cancelados simplemente es identifica el estatus de los documentos emitidos y recibidos al momento de la descarga para poderlos integrar de manera correcta a la contabilidad. ¿Qué quiere decir? En esa misma ventana de donde hago la descarga, me va a mostrar entonces los XMLs por cada una de las columnas, por fecha, y va a mostrar una columna muy en específico donde va a mostrar el estado, donde me va a decir si ese XML está vigente o ese XML está cancelado. De esta manera entonces podré cerciorarme si ese XML lo voy a utilizar o no lo voy a utilizar. Del lado izquierdo hay unas combos donde yo puedo seleccionar o deshabilitar los XMLs de tal manera que solo lo seleccionado se va a ir a mi contabilidad, se va a ir a almacenar a mi ADD. Aquí hay una pequeña leyenda que dice, si el ADD se encuentra en Lucin, la casilla se encuentra deshabilitada, por lo que no se puede seleccionar para la carga del ADD. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el ADD lleva dos etapas. Una etapa en una versión anterior, una versión viejita, si la podemos decir así, y una versión más nueva, una versión que ya se adapta con las mismas funcionalidades de contabilidad y que se migra a SQL. Muchos aún a lo mejor tienen la versión para hacer ese cambio, hay una opción de convertirla a la versión nueva. Ya está integrada dentro del sistema. No hay que hacer nada más, simplemente seleccionar esa conversión y pasarlo. Si no han hecho esa conversión, simplemente esa casilla o ese checkbox donde van a poder seleccionar el XML que quieren va a estar deshabilitado. No es un error como tal, simplemente falta convertir
del ADD anterior, de la versión número 1 a la versión número 2. Entonces, de esa manera ya podría llevarme los XML. Una vez que seleccioné qué es lo que quiero, descarté a lo mejor los cancelados, lo que sigue es el ADD. Y en el ADD también se hacen modificaciones para el tema de CFDIs cancelados. Ahora, en el ADD se integra una columna que dice estado de cancelación del documento. Y en esta columna de estado de cancelación del documento me va a mostrar la leyenda de cancelado siempre que el XML que yo haya llevado desde el ADD, desde XML en línea o desde la misma descarga de contabilidad, tenga ese estatus. Que yo sí haya dicho, yo quiero los cancelados para tener mi registro, me los llevo también a mi ADD, el ADD los identifica y los agrupa en la columna con estado de cancelación del documento. De esta misma manera, al momento de utilizar ese XML en las ventanas de captura de pólizas o en algún otro lugar donde yo esté extrayendo valores del XML, me va a mostrar esa leyenda para saber que ese XML en específico no lo voy a tener que utilizar. Entonces, me ayuda a identificar cuáles son los XMLs que voy a estar utilizando, que sean vigentes, cuáles no, por el estatus de cancelado. Entonces, este es el segundo punto que me va a ayudar esta versión a analizar, a traer con el tema de cancelado de CFDIs. Entonces, tenemos 2 puntos, descarga de XML directo de contabilidad. Número 2, identificación de CFDIs cancelados. Vamos entonces al punto número 3. Y el punto número 3 me habla de una mejora en captura de pólizas. Esto, como les decía, no es propiamente que cambie la manera de capturar pólizas. Ya cambió en su momento cuando apareció el XML en las facturas, que nos obligaba de cierta forma a integrar y a poner más datos. Eso en realidad no va a cambiar. Lo que mejora es la información que nos da al momento de capturar una póliza. Por eso decimos que es una mejora al momento de la captura, porque al final vamos a tener información valiosa que me va a ayudar a recabar los datos, a generar pequeños reportes sin salirme de la captura de póliza y de esta manera tener la información más a la mano. Básicamente esta captura de pólizas o esta modificación se realiza dentro de la ventana de captura de pólizas y se integran 4 pestañas adicionales. Una pestaña donde nos muestra CFDI relacionado, una pestaña de documento bancario, una pestaña de asociación de movimientos a proveedor y una cuarta pestaña de desglose de IVA causado. Vamos analizando cada una de ellas y para esto me voy a cambiar al sistema de contabilidad. Voy a minimizar todo mi sistema y me voy a ir al sistema de contabilidad. ¿Tiene abierto aquí el sistema de bancos? Solamente voy a hacer el cambio. Dentro de mi sistema de contabilidad, entro a mi empresa y me voy a ir al apartado de pólizas. Una vez que ingreso a la empresa, me voy al apartado de pólizas. Y voy a seleccionar alguna de las pólizas que tengo aquí. Voy a irme por tipo. Voy a decirle que solamente quiero las de ingresos o egresos, que son las que me van a ayudar a mostrar algunos ejemplos. Voy a seleccionar esta y la voy a abrir. Como cualquier póliza, empieza a leer los CFDIs que están asociados en esa póliza al momento de datos capturados. Y yo les decía que ahora tenemos esas pestañas. Y vamos analizando cada una de estas pestañas. Entonces, la primera, CFDI relacionado. CFDI relacionado me va a mostrar los XMLs que están asociados a mi póliza. Si bien, para ver esto en una versión anterior, tenía que ir al botón del ADD, y tenía que decirle ver CFDI asociado, me abría todavía el ADD, me mostraba el listado de los CFDIs que estaban asociados con la póliza. Eso a veces me generaba tiempo y si mi máquina era de las viejitas que de repente estaba más lenta, pues eso también se generaba un tiempo en poderse abrir. Ahora, con esta funcionalidad, dentro de la misma ventana de la póliza, tengo la opción de ver los CFDIs que están relacionados y me da los datos más esenciales. El tipo de CFDI que está relacionado, cuál es la razón social de CFDI y los totales. Creo que con esto es
una buena información que me ayuda entonces a identificar de manera rápida, sin ir a otra ventana, a otro apartado, cuáles son los XMLs que tengo relacionados en mi póliza. No se queda aquí la funcionalidad. Si sobre un XML yo lo selecciono y le doy clic derecho, me muestra un submenú que me permite desasociar el comprobante, me permite ver el documento administrativo para ver si tiene alguna relación con algún rubro de gastos que yo haya configurado de manera previa. También me permite ver los productos del CFDI como un listado de las partidas que tiene ese XML en específico. Me permite agregar más movimientos o también me permite agregar algún ingreso, algún cheque que pueda tener relación. El famoso REP, integrarlo también a este tipo de pólizas. De tal manera que me ayuda a completar la información necesaria dentro de la misma ventana. Estos últimos dos van muy de la mano con la pestaña número 2. Esta pestaña número 2 que me habla del documento bancario. Esta pestaña número 2, su nombre lo indica, documento bancario. Esta pestaña número 2 de documento bancario es lo mismo que el botón que tengo en la parte de arriba de pago. Recordemos que a partir de que inició la contabilidad electrónica, con las pólizas teníamos que capturar información del pago, información del banco, del receptor, del beneficiario, quién recibía las cuentas, etcétera, totales, etcétera. Información del comprobante de pago. Cuando salió el REP, pues el REP de cierta manera nos ayuda a integrar esa información. Pero recordemos también que el REP no tiene todos los datos. Entonces, hay cosas que al final tendríamos que capturar manual y tendríamos que entrar a la ventana de pago y generar ese cheque o egreso o también el ingreso, dependiendo el tipo de póliza. Ahora, si no quiero hacerlo desde el botón de pago que está en la parte superior, tengo la opción entonces de documento bancario dentro de la pestaña, donde doy simplemente un clic derecho y tengo las mismas opciones de generar un cheque o generar un ingreso. Como esta es una póliza de egreso, simplemente doy un clic en egreso y me permite hacer la captura. Puedo poner la cuenta bancaria, puedo poner el proveedor que a mí se me antoje, obviamente que tenga que ver con los XMLs que estoy liquidando, poner la cantidad y el tipo de método de pago. De tal manera que esto me va a ayudar a generar desde aquí el movimiento para tener certeza sobre la misma ventana qué es lo que voy a tener. ¿Se fijan? Es muy diferente esto, o irme acá y darle clic a pago egreso. Es prácticamente lo mismo. La ventaja que tengo dentro de esta ventana o de estos tipos de funcionalidad es, tengo otra vez ese clic derecho y si tuviera documentos me permite también eliminarlos o consultarlos sin ningún problema. Voy a buscar alguna póliza para ver si tiene esa relación. ¿Va? Ahorita hacemos ese ejemplito. Entonces, vamos con dos pestañas. Una, relación de CFDIs, que me muestra los XMLs asociados a la póliza. La segunda es documento bancario, que me muestra si tengo o no capturado el pago dentro de mi póliza. Dato indispensable para contabilidad electrónica, tanto en las pólizas de ingreso como en las pólizas de egreso. Ahora tengo la pestaña número 3. La pestaña número 3 me ayuda a ver la asociación de movimientos con el proveedor. Si bien estos datos los saca el sistema de manera automática cuando afecto la cuenta de flujo de efectivo y es una póliza de ingreso o egreso, obviamente uno lo hace causado, otro lo hace acreditado, pero son los famosos botones F4 o F6 que estaban en mi póliza. Entonces, para capturar esta información, casi siempre hacía eso. Capturaba, ponía mis XMLs y luego al momento de afectar para el tema de DIOT, F4 o F6, dependiendo tipo de póliza, dependiendo del movimiento. Ahora esa funcionalidad se agrega simplemente en una pestaña número 3 que se llama asociar movimientos al proveedor. Esta pestaña de asociar movimientos al proveedor, lo único que va a hacer es mostrarme los XMLs que tengo relacionados con el proveedor
Y con este proveedor también me va a mostrar los importes y tasas que tengo desglosadas. De tal manera que esta información es como si vieran un pequeño reporte de DIOT exclusivo de la póliza y exclusivo del servidor con el que estoy trabajando. Entonces, de esta manera, tengo la información más a la mano. Aquí mismo se agrega en la parte final una barra de periodo de acreditamiento, donde yo puedo modificar el periodo real donde se esté pagando para poder hacer el reporte de manera adecuada. Prácticamente esto es lo que afecta al DIOT, al famoso DIOT que podemos generar desde contabilidad. Supongamos que aquí el periodo de acreditación no es en noviembre, se va hasta diciembre, simplemente cambio, guardo los datos de mi póliza y afecta de diferente manera. O bien, si aquí de repente a veces tengo alguna diferencia, porque debe ser más en el mes y tengo menos, puede que aquí el periodo de acreditación esté movido, esté diferente, y lo único que tendría que hacer también es llegar aquí, cambiarlo al mes que corresponda, guardar los cambios y listo. Este pestaña también tiene un submenú donde me permite agregar otra asociación, borrar la asociación que estoy seleccionando o borrar todas las asociaciones de una sola vez. Entonces, de esta manera dejaría limpio para volver a hacer los pasos desde el inicio. ¿Va? Esta es tercer pestaña, tercer característica dentro de la captura de la póliza, la asociación de movimientos al producto. Ahora me voy a la última pestaña, la pestaña de desglose de IVA causado. Esa pestaña de desglose de IVA causado simplemente toma la información de los XMLs que están asociados y lo desglosa según las tasas que haya detectado o que estén capturadas a partir de los XML. Simplemente es un pequeño reporte. No me va a mostrar más información más que esa y solo se va a mostrar en cierto tipo de pólizas, no se va a mostrar en todas. ¿De acuerdo? Simplemente hace eso. Y lo mismo que con las otras pestañas. También tiene la funcionalidad que si doy información, o si veo información, puedo detallarla o puedo verla sin ningún problema. ¿Va? Así es como funciona esta nueva manejo de captura de pólizas, donde me va a mostrar básicamente lo que puedo sacar en reportes, aquí directo en la captura de la póliza con 4 pestañas, sin salirme de la misma ventana, sin irme a consultar a otros lados. Simplemente la información la tengo lista y preparada en la misma captura de pólizas que ya llevo de manera normal. ¿Va? Entonces, con esto vamos 3 características. Sería, se descarga de CFDIs y luego tenemos la identificación de CFDIs cancelados. Y número 3, mejoras en la captura de pólizas. Recordemos que hablando de estas mejoras dentro de contabilidad es las pestañas que nos ayudan a tener más información, a trabajar de mejor manera y sobre todo más rápido dentro de la captura de la póliza. El último punto sobre contabilidad es la nueva imagen. Contabilidad cambias de la versión 12 a esta versión 13, de la versión 2019 a la versión 2020. Esta apariencia se simplifica, se hacen botones más sencillos, los menús prácticamente siguen estando igual, simplemente se hace un estilo, por así decirlo, más minimalista dentro del sistema para que esté más atractivo. Esa es la mejora que tiene en cuanto a apariencia para el tema de cambios de esta versión 2020 de CompaKey Contabilidad. ¿Va? Entonces, estos 4 puntos son los que tiene. Pasemos de estos 4 puntos de contabilidad a los puntos que tiene ahora nóminas. ¿De acuerdo? CompaKey Nóminas también en su versión 13, la versión 2020, también tiene varios cambios. Número 1, cambio de tipo de periodo al trabajador. Número 2, tiene actualización de conciliación de CompaKey Nóminas con el SUA. Y número 3, ahora también cuenta con la clave del SAT para el régimen de plataformas digitales. Vamos entonces platicando del primer punto. El primer punto, cambio de tipo de periodo. Ahora es posible en nóminas cambiar al trabajador de tipo de periodo con lo más importante,
conservando los registros y sus acumulados. Si bien la nómina Compaquinóminas nació con la filosofía de no permitir la modificación del tipo de periodo, esto debido a que el tipo de periodo, ese semanal, quincenal, decenal, catorcenal o el periodo que hayamos asignado, lo llamábamos campo llave. Dentro del sistema, un campo llave es un dato único que no se repite y que nos ayuda a identificar al trabajador para ciertos parámetros. Por esa razón, no se podía hacer un cambio de periodo. Ahora, en esta versión 13, se vuelve flexible y nos permite hacer entonces esa modificación sin ningún problema. ¿Qué implicaba cuando no se podía cambiar el tipo de periodo? A partir de la versión 13 se puede. De la 12 hacia atrás no podíamos. Entonces, esto implicaba diferentes movimientos. Voy a poner un ejemplo. Si yo quería cambiar a Pedro Pérez de un periodo semanal a un periodo quincenal, lo que tenía que hacer con Pedro Pérez, número 1, era darlo de baja. Darlo como una baja, simplemente dar de baja al empleado sin afectar finiquitos, sin hacer afectaciones a IMSS. Modificar el RFC una vez dado de baja, modificar el CURP una vez dado de baja y tomar nota de los cálculos que haya hecho en los periodos anteriores al cambio. Aquí mi ejemplo dice de enero a marzo, ¿no? Entonces, tomar nota de qué fue su sueldo, cuánto fue sus impuestos, cuánto pagó de IMSS, cuánto pagó de X cosa o cuánto pagó de XY, ¿vale? O cuánto le pagué yo también. Prácticamente era como tener un informe de las nóminas de enero hasta marzo para poder llevarme esa información con el nuevo periodo. Me están preguntando cuál es la fecha tentativa de la liberación 1310. No la tengo a la mano, la investigo un poquito más adelante y te lo comento, Yesenia. Ahorita no la tengo a la mano, pero lo investigo en un ratito y te comento. No creo que tarde, esta es la última que tenemos ahorita, entonces la siguiente versión no creo que tarde mucho en salir. Bueno, continúo con esto, mi ejemplo, ¿no? Cambiar a Pedro Pérez de semanal a quincenal. En la versión anterior, versión 12, tenía que darlo de baja, cambiar CURP, cambiar RFC, tomar nota de acumulados y lo que hacía en esas versiones, si lo quería cambiar de periodo, era crear un nuevo registro y eso me implicaba que tuviera también un nuevo código de empleado, tuviera que volver a capturar RFC y CURP, tendría que ponerlo ahora sí en el periodo que quiero cambiar, quincenal por ejemplo, capturar todos sus acumulados y empezar su nómina a partir del siguiente mes. Lo cual me implicaba también que llevara 2 registros de una sola persona dentro del sistema. Y esto a su vez provocaba que pudiera tener errores acumulados en procesos de aguinaldos, PTU, finiquitos, con sus vacaciones y los reportes también no mostraban la información correcta. Entonces, al momento de las anuales tendría que hacer todo el ajuste manual con ese trabajador que cambiaba de un periodo a otro, lo cual lo volvía algo complicado. Entonces, a partir de esta versión, se incluyeron sobre las características el cambio de periodo respetando el historial del empleado. Se agrega también una opción para que podamos hacer una conversión de los días trabajados, días pagados y días cotizados y sobre todo cuadrar el tema de las vacaciones con un Cardex de vacaciones que incluye dentro del sistema. De tal manera que me puedo llevar toda la información, simplemente hago ajustes, ya no creo cosas nuevas, simplemente ajustes para poder hacer ese cambio. Y sobre todo, ya lo reconocen los reportes. Ya no tendría que estar como regresándome un periodo, sacarlo de ciertas fechas, luego otro reporte, otro periodo, otras fechas, ¿no? Aquí simplemente seleccionaría al trabajador y me daría el historial completo. El cambio de tipo de periodo del empleado es muy sencillo. Simplemente me voy al menú de catálogos. Dentro del menú de catálogos busco a empleados y me voy a seleccionar al empleado que quiero hacer el cambio.
Me voy al apartado de tipo de periodo, simplemente cambio el periodo y me va a pedir la confirmación de que se está haciendo un cambio de X fecha a X fecha, de un periodo semanal a quincenal. Guardo ese cambio, confirmo, cierro. Mi prenómina la cambio también de periodo, me voy del semanal al quincenal, abro mi prenómina y verifico que mi empleado ya esté en el periodo nuevo. Así de sencillo es el cambio de periodo ahora con esta versión. Suena muy fácil, sin embargo, les decía, sí hay que hacer ciertos ajustes. Al hacer este cambio de tipo de periodo, garantiza ya que tenga mi prenómina, mis sobrerecibos, mi tarjeta de vacaciones, incapacidades, Infonavit, importación de incidencias, acumulados, cálculos de aguinaldo, PTU, anuales, finiquitos, reportes o utilerías, listas con el empleado. Ya no tendría que hacer nada adicional. Toda su historia, todos sus cálculos, se los lleva al otro periodo. Ahí no hay ningún problema. Sin embargo, puede haber casos donde tenga periodos de causación, periodos de cálculo, donde yo tenga que poner un ajuste. ¿A qué me refiero? Supongamos que mi trabajador acaba de iniciar en el mes de noviembre su periodo semanal. Ya se le calculó la primera semana, del 1 al 7 de noviembre, ¿no? Pero por cuestiones de trabajo, por cuestiones de su actividad, necesita migrar a un periodo quincenal. Obviamente ese periodo quincenal va a abarcar del 1 de noviembre hasta el 15 de noviembre. Pero yo ya no le pago completo. Ya le tengo que descontar la semana que ya le pagué. Por lo tanto, en estos casos donde suceda estos puntos donde dos periodos se mezclen con fechas, lo vamos a llamar periodo de transición. Y aquí es donde les digo que tienen que hacer ese ajuste, donde tienen que hacerse ese acomodo, y es lo único que tendrían que hacer ahora para dejar todo listo con el cambio de tipo de periodo. Este periodo de transición se entiende como el primer periodo del nuevo tipo de periodo del empleado. Y esto es derivado del cambio de tipo de periodo. Puede darse el caso que incluya las mismas fechas, como el ejemplo que les decía. A lo mejor estaba en semanal, semana del 1 al 7 de noviembre, se cambia a quincenal, ahora abarca del 1 al 15 y tiene ahí un conflicto con las fechas y con los datos que he pagado. En ese sentido, y en este escenario en específico, será necesario que los importes, que los conceptos, los cálculos de SR e IMSS se reporten de manera manual. Es la única vez que lo van a hacer, no lo van a hacer en otra ocasión, y es el único ajuste que tendrían que hacer después del cambio de periodo, siempre y cuando tenga un periodo de transición. Periodo de transición, recordemos, que incluye las mismas fechas en este cambio o en esta transición que hicimos, ¿va? Entonces, como les decía, si ya le calculé del 1 al 7 y se cambia entonces al siguiente periodo, que es el quincenal, pues bueno, lo que es pago del sueldo, ISR, Infonavit y demás cálculos que tenga en el periodo que ya ha calculado, lo tendré que ajustar o nada más completar para pagarlo dentro del periodo nuevo. Entonces, de cierta manera es como generarle otra nómina semanal dentro del periodo quincenal para que se cuadre al total con lo pagado, con los impuestos, con lo del IMSS y con todas las demás obligaciones que pudiera tener el trabajador, ¿va? Entonces, en ese sentido, es lo único que tendría que hacer. Mejorar o ajustar este periodo de transición, ¿va? Es lo único que tendrían que hacer de manera manual, insisto, única vez, no se tendría que hacer otra. Solamente y en el caso donde las fechas en cambio de periodo tengan similitud o tengan ahí ya algo que ver, como de un semanal a quincenal en primera semana del mes. Si lo cambian, por ejemplo, ya en la última semana del mes e inicia mes en un nuevo periodo, pues bueno, ahí no pasa nada, se sigue el proceso de manera natural, ¿va? Entonces, ahí no habría ningún problema. Dentro de nóminas tengo la posibilidad de identificar en el trabajador el historial de cambios de tipo de periodo. Hay una nueva pestaña dentro del catálogo de empleados que se llama IS
tipo periodo, historial tipo de periodo. En esta pestaña me va a mostrar entonces el historial de cambios de tipo de periodo que ha tenido el empleado. De tal manera que puedo saber si se cambia de quincenal, semanal, decenal, catorcenal, mensual, al periodo que yo le indique y en qué fecha se está iniciando, cuáles son sus fechas finales, en qué ejercicio se está cambiando y en qué periodo. Entonces, me ayuda a tener el historial de manera clara y al final, como les decía, esto me ayuda también a darme cuenta cómo está rotando ese personal. A lo mejor su empresa no lo hace, está la funcionalidad. Esto lo hemos visto mucho en tema de empresas como construcción que están con mucha rotación y hacen a lo mejor cambios, ¿no? Pero ya tienen esta funcionalidad. Hay otro punto donde se hace una mejora, donde ustedes tienen que hacer esa opción de ajuste, que es en la pestaña de otros. Dentro del sobre recibo hay una pestaña de otros donde nos dice datos del empleado en el periodo. Ahí también tendríamos que hacer entonces ese ajuste, donde vamos a solamente dejar los días trabajados del resto del periodo. Volviendo a mi ejemplo que se cambió de semanal a quincenal, pues ya no le va a trabajar los 15 días, ya trabajó 7, entonces simplemente pongo la diferencia. Días pagados, se los ajusto, días cotizados los ajusto y la cantidad de séptimos si fuera el caso. Entonces, de esta manera termino de hacer el ajuste y respeta para que sobre eso esté considerando la información para reportarla también en mis archivos, si tengo esa conciliación de SUA, o en los reportes mismos del sistema, ¿va? Entonces, posterior a ese ajuste de transición, recordemos, tendremos que calcular de manera manual, tema de impuestos, IMSS, sueldo, ajustes de días trabajados, cotizados, días pagados, a lo mejor séptimo día. Pero la ventaja que nos da es, vamos a seguir teniendo un solo código de empleado, no vamos a tener que crear nada más, vamos a llevar un control correcto de los cálculos anuales, porque va a seguir arrastrando sus acumulados que tuvo en periodos anteriores, va a tener todo el historial del empleado sin modificaciones, sobre todo el tema de vacaciones, van a seguir iguales, ahí también no va a pasar absolutamente nada, no se van a descontrolar ni modificar. Que eso también pasaba cuando creaba un empleado nuevo. El empleado nuevo se generaba con un historial de vacaciones dependiendo de qué fecha había ingresado y tendríamos que hacer otro ajuste manual en vacaciones para empezarlas a descontar. En este punto con el cambio de tipo de periodo, eso no sucede, no pasa absolutamente nada. Esto a su vez les va a ahorrar tiempo, les va a hacer más fácil este tipo de cambios de periodo y todos los reportes los van a considerar. ¿Sale? Entonces, en esos mismos reportes, sin ningún problema, van a seguir ejecutando información del empleado que hizo ese cambio de periodo. Si yo lo reviso esto dentro del sistema, si lo analizo, yo, por ejemplo, tengo aquí a estos dos empleados, Pedro Pérez y Jesús Pérez. Si me voy al catálogo de empleados y quiero ver la información de alguno de ellos, pues vamos a revisar. Voy a escoger a Juan Pérez, que no está alguno de aquí, y yo quiero ver su historial. Entonces, Juan Pérez estaba en un periodo semanal, ahora ya está en un periodo quincenal. Ya me empieza a mostrar información. Entonces, si yo me cambio de tipo de periodo a quincenal y veo la prenómina, pues sí, efectivamente Juan Pérez ya está en quincenal. Y si abro su sobrerecibo, pues ya no le tengo que andar pagando todo el mes. Simplemente tengo que ingresar, empezar a modificar cantidades. Son 7 días, pues no te voy a pagar la quincena completa, a lo mejor la mitad nada más, y empiezo a modificar la información. Eso es lo que les digo que van a tener que hacer manual. Es la única vez, única ocasión, siempre y cuando las fechas se mezclen entre un periodo y otro. Hacen la modificación de los valores y dentro de otro también hacen la modificación de los días que le van a pagar. Por ejemplo, aquí yo le dejé 0 en séptimo días y lo demás lo modifiqué. De tal manera que al momento de hacer el cálculo del empleado, tendría que respetar esa información y calcularme sobre 7 días y no sobre los 15 del cambio de periodo. Eso es lo único que tendría que hacer. Obviamente, sobre el valor que tengo acá, empieza a hacer los cálculos para subsidio, la proporcional del IMSS y demás temas de impuestos u obligaciones que tuviera el trabajador, ¿va? Pero esta es, como les comento, la única vez. En cuanto a vacaciones,
seguiré teniendo su historial y aún así podría ver su Cardex, poder analizar qué es lo que tienes, podría quitarle, ponerle, acomodarle, hacer lo necesario para que este trabajador tenga la información correcta, ¿va? Y de aquí generar reportes o hacer ajustes. Si tiene incapacidades se las lleva, si tiene Fonacot, Infonavit o movimientos permanentes, toda esa misma información la sigue arrastrando con el fin de tener los mismos datos, un solo trabajador, sin cambiarlo o crearlo nuevamente. Solamente cambiar el tipo de periodo, ¿va? Pues bueno, me regreso a mi presentación y vamos entonces analizando el punto número 2 de conciliación de nóminas. Este punto número 2 simplemente trae la actualización de SUA que se generó hace unos meses y lo único que hace es aplicar estos cambios en los reportes de conciliación de SUA. Que estos reportes se encuentran dentro del menú IMSS Infonavit, conciliación versus SUA. Estos reportes ya tienen una mejora porque ahora pueden cargar la información directo al SUA. Si bien ya lo hacían antes, ahora aunque no tenga el SUA conectado, lo puedo generar o lo puedo leer. Existen dos opciones. Una opción cuando la base de datos de SUA está conectada y cuando la base de SUA no tiene conexión. La diferencia es cuando está conectada me permite leer también la base de datos de SUA para tener la información dentro de nóminas y cuando no está conectada simplemente me va a permitir como exportar la información al archivo de pago. Esto cuando lo selecciono me despliega un reporte de conciliación de liquidación bimestral al SUA, donde me va a mostrar la información de los trabajadores, sus claves, sus fechas, sus bases, sus bimestres, y va a hacer la comparación entre nóminas y SUA de tal manera que me ayuda también de cierta forma a cuadrar que los datos estén correctos. Si todo está bien, simplemente doy clic en importar cuotas al SUA y en automático actualiza la información que tengo en el SUA. Es recomendable que esté abierto SUA cuando corramos estos procesos para que se actualice de manera automática y no tenga que estar capturando empleado por empleado dentro del SUA. También me permite generar esos archivos de texto donde pueda hacer la exportación de la información para poder cargar también en su momento. Y esto es lo mismo, me evita la captura manual de toda la información de cada uno de mis empleados. Y esto puede ser muy útil. Si no lo han usado, les recomiendo que alguien les ayude a configurarlo porque es muy funcional dentro de nóminas. Y créanme que sí ayuda bastante con el tema de captura de SUA. ¿Va? Entonces, el último punto, el punto número 3 de las nuevas características que trae nómina es la adaptación de la nueva clave del SAT para el tipo de plataformas digitales o tecnológicas. Como bien saben, en los cambios del año anterior de la reforma, pues se habilitó un nuevo régimen, el régimen de actividades empresariales con ingresos a través de plataformas digitales. Y este régimen básicamente va dirigido a quienes obtienen ingresos a través de una plataforma digital o el hospedaje de páginas web, venta de productos en la web, o etcétera, etcétera, ¿va? Entonces, a las plataformas como ya las conocemos, ¿no? Esta opción se encuentra dentro del menú del catálogo de empresas. Hay una nueva pestaña de registros y en esa pestaña de registros tenemos el registro 625, que es la clave que nos proporciona el SAT, régimen de las actividades empresariales con ingresos a través de las plataformas tecnológicas. Si bien este cambio fue muy dirigido a empresas, vamos poniéndole nombre, como Uber, Rappi, Mercado Libre, Amazon, que tienen operaciones en México y están obteniendo ingresos de sus operaciones en México, esto se habilitó también en nóminas para aquellas pequeñas empresas que también están en ese rubro y necesitan reportar nómina ante el SAT. Entonces se les habilita la opción para también estar cumpliendo con las obligaciones. Ya la está disponible en esta versión 13 sin ningún problema. Ambos sistemas, contabilidad y nóminas, tienen una funcionalidad no mencionada y esa funcionalidad es esta. Compa aquí decide. Compa aquí decide, no les voy a platicar mucho al respecto, simplemente les voy a decir que es una nueva funcionalidad también que se integra dentro de la nueva versión de contabilidad y la nueva versión de nómina. La única diferencia con Decide es que Decide va dirigido a los que tengan las versiones anuales. Y en este punto les doy la palabra a mi compañero Yair
para que nos explique qué es Compaqui Decide y cómo les puede ayudar con su sistema, con su día a día y con su información. ¿Va? Yair, ¿me ayudas por favor con la siguiente parte con Decide? Listo, pues muy buenas tardes. Ahora sí déjenme platico un poquito de Decide. Regálenme 10 minutos nada más para lo que pues iniciamos, terminamos, perdón, y les voy a platicar lo siguiente. Quiero empezar con esta diapositiva muy interesante, donde estamos viendo un carro con toda una familia, donde va pues la persona que maneja, y si lo vemos representado prácticamente ahora sí como una empresa, lo que veo es lo siguiente, o sea, literalmente a un lado tengo al contador, que es el que lleva la contabilidad, y es el que pues, pide comprar contabilidad, atrás va el de RH, pues como siempre sonriendo, y pues también él para poder hacer su trabajo, nos solicita la herramienta de nóminas o le pide al patrón la herramienta de nóminas. Atrás tenemos a los facturistas o a la parte de comercial premium o inventarios, que también pues tienen su herramienta que es comercial premium. Pero aquí la pregunta que les hago es, ¿y para los dueños, qué herramienta le estamos dando, eh? O sea, ellos compran o meten al presupuesto los sistemas, pero ¿qué herramienta le estamos dando a ellos o qué beneficio le damos en realidad para que ellos puedan tomar decisiones y manejen la empresa? Bueno, pues efectivamente tenemos lo que es Compaqui Decide, que es una aplicación que nos va a ayudar este, a presentar esta información. Y quisiera hacer este pequeño ejercicio. Imagínense que ustedes están en la empresa comercial o tienen la parte comercial y les piden una serie de reportes que comparen ventas contra el presupuesto, que aparte las ventas las dividan entre cuáles fueron notas de crédito o devoluciones. También vean las ventas por agente, también vean las ventas por unidades, separen las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, tengan también los gastos de proveedor. Entonces, imagínense un reporte así para la parte comercial, pues que tenían que presentar a lo mejor cada mes o cada semana, pues tenían que estar ejecutando reporte tras reporte en Compaq y Comercial Premium. En este caso, si me enfoco un poquito a ver Decide contra la información que saco con contra Compaq y Comercial Premium, pues tengo más de 80 reportes en Premium para yo poder sacar toda esta información, desde ver cuánto vendió mi agente, cuánto debo, cuánto me deben, cuánto le debo al proveedor, cuánto compré este año, qué productos he vendido más o he comprado más. Entonces, todo esto lo puedo sacar desde Compaq y Comercial Premium, pero fíjense, son 80 reportes los que tengo que estar indagando y luego pasarlos a Excel para posteriormente darles un formatito bonito y luego ya presentarlo a gerencia. Ahora, si yo quisiera darle un plus o ver un poquito más profesional para que lo pueda tener en línea, pudiera irme con Soho, con Power BI, para que mi información o mi reporte que acabo de sacar lo pueda publicar en Soho, o en esas herramientas y lo pueda ver ahora sí lo que es el gerente, el director o el dueño de la empresa y pueda ver estos números. Pero el punto es que tenemos esta nueva herramienta que es Compaq Decide, que ¿para qué es? Bueno, es un sistema de reporteo que extrae datos principales del sistema de Compaq. En este caso, recuerden que los sistemas tienen sus reportes, pero tengo que estar concentrando la información, tengo que estar frente al equipo y la ventaja de Compaq Decide es que yo ya tengo los reportes previamente elaborados con los indicadores más importantes. Ahora, ¿qué beneficios tienen? Voy a poder monitorear el desempeño del negocio desde mi dispositivo, teléfono, tableta o una computadora ajena a la red. Hace posible que yo tome decisiones en base a la información que estoy revisando. También puedo facilitar lo que es el análisis de la información empresarial y me ahorra más que nada tiempo y agiliza la creación de reportes a la medida. Ahora, me gustaría que pasáramos a ver la aplicación de Compaq Decide. Les comento que Compaq Decide, déjenme, veo dónde está mi acceso. Ujú. Ok, permítanme. Esto es Compaq Decide. Bueno, y aquí, si tú tienes un licenciamiento anual en contabilidad, en premium, en nóminas, en producción o comercial pro con licenciamiento anual, tienes acceso a un usuario, a un servicio de Compaq Decide estándar. Y bueno, quiero que vean, por ejemplo, en la parte de reportes, el dashboard comercial. En este caso, yo con mi cuenta que tengo aquí, que ingresé a Compaq Decide, yo puedo ver todos los sistemas. Una ventaja es que si yo quisiera ver información de contabilidad, pues simplemente yo apunto a mi equipo y ya mi licencia me puede dar un dashboard contable, estados financieros, en este caso la balanza general, balanza de comprobación,
puedo ver un tablero fiscal para ver la determinación de IVA, que con todo lo que nos platicó Víctor, pues yo lo hago en el equipo y en Compa que Decide puedo visualizar el avance de esa captura de pólizas. En el caso de comercial, yo tengo un tablero muy interesante que es el dashboard comercial. Y bueno, quiero que vean ahorita ese dashboard, cómo se representa, cómo puedo ver la información de forma en tiempo real, perdón. En este caso, lo que me está mostrando aquí son varios indicadores, que es el presupuesto, cómo voy en el mes, las ventas del día y la cobranza, las ventas por agente, los pagos y compras del día. También me indica las compras por proveedor, me indica qué documentos están por vencer, cuáles ya vencieron y cuáles vencen hoy. Entonces, la verdad, compa, quiere decir, me va a ayudar muchísimo a tener la información concentrada. La ventaja es que esto lo puedo ver también desde mi teléfono sin consumir una licencia de mi equipo. En este caso, yo ya estoy programando mi vista para que ustedes vean cómo se puede ver en un iPad. Si lo quiero ver en un Moto G4, por ejemplo, aquí está la vista, sin necesidad de instalar otra aplicación. Simplemente entro a la liga de Compa Aquí Decide y yo ya puedo empezar a ver esta información. Ahora, quiero que vean la parte de inmediatez. ¿A qué me refiero con inmediatez? Bueno, yo tengo mi sistema abierto, mi sistema de Compa Aquí Comercial Premium, que es el que está conectado a Decide, y voy a generar una venta. Voy a crear un documento. Imagínense que el capturista pues ya está haciendo una factura. Voy a escoger aquí a un cliente. En este caso voy a poner a Yesenia y voy a pasar al área de movimientos. Ok, voy a hacer una compra de 3 computadoras y el total de la compra antes de IVA pues me va a dar 43,000 pesos. Los impuestos son 6,000. Perdón, el neto es de 37,000. Eso es lo que es mi compra del día ya antes de impuestos. Y pues yo voy a regresar a la página de Compa Aquí Decide y basta con que yo pulse consultar. Aquí lo que hace Compa Aquí Decide es que tiene la inmediatez de que va a leer la información al momento, ¿sí? No va a esperar a que se sincronice la base de datos o a que se suba la nueva información. Simplemente hace la consulta del equipo y me dice, oye, hay las ventas del día hoy son de 37,789, que es prácticamente lo que yo capturé en mi documento. Entonces, a esto me refiero con inmediatez. Algo muy importante es que Compa Aquí Decide, con el usuario que tengo, o sea, puedo ver la información de todos mis sistemas y es multiempresa. Quiere decir que yo puedo decir, ¿sabes qué? Ya vi la información comercial de, no sé, la empresa A, ahora quiero ver la información contable de la empresa B. Pues en este caso yo puedo irme al icono de la base de datos, le puedo decir qué empresa quiero consultar y pulso cambiar empresas. ¿Y qué me da este beneficio? Bueno, que ya no solamente voy a ver una empresa, sino puedo cambiar a ver otra empresa para poder estar consultando información. Quiero que vean el tablero contable, es también muy interesante. Voy a irme a contabilidad, lo que es al dashboard de contabilidad, y voy a visualizar que tengo aquí un resumen de los ingresos y egresos que se tiene en la empresa en el año. Déjenme que le doy una consulta. Ok, permítanme. Déjame cambio la empresa. Perdón, parece que la empresa no estaba accesible. Dejen ver. Ok, aquí está. Bueno, esta empresa que tengo seleccionada literalmente va al equipo de donde tengo contabilidad, empieza a leer las pólizas de ingresos y egresos y me da una estimación visual en una gráfica. Aparte, algo muy interesante también es que puede leer información del ADD. En este caso tengo dos indicadores muy importantes para los despachos, donde yo puedo ver en la empresa cuántos XML se han recibido o emitido y cuántos se han contabilizado o asociado a pólizas. Entonces, estos reportes yo los puedo pasar a Excel, puedo pasarlos también a PDF, puedo bajar la imagen también o simplemente presentarlos directamente ya en alguna junta. Algo muy interesante también es que en la versión Plus hacia arriba yo puedo generar reportes. Quiere decir, oye, pues sí, Decide me gusta, pero los reportes que trae no me agradan. O sea, necesito algo más personalizado. No te preocupes, puedes generar reportes personalizados para verlos directamente desde tu cuenta de Compa Aquí Decide. En general, esto es lo que es la aplicación de Compa que Decide. Recuerden que ustedes tienen un acceso gratuito con la versión estándar en su licenciamiento anual. Si requieren ese usuario, consulten con su distribuidor para que puedan hacer el canje
y puedan estar viendo ya lo que es CompaAqui Decide ya con su información. Ahora, ¿para quién va dirigido esto? O más bien, ¿quién lo puede canjear? Pues todas estas aplicaciones que estamos viendo con su licenciamiento anual, y esto lo hace gracias a un conector que se instala en el equipo de forma muy sencilla, que es el que va a estar haciendo todas las consultas y pasarlas directamente al portal de CompaAqui Decide. ¿Para quién va dirigido? Bueno, si tú eres de una empresa con 2 o 3 empleados, lo puedes usar porque tiene la versión estándar y pues es importante que tú puedas estar a lo mejor fuera de la oficina o fuera del negocio monitoreando cómo van tus ventas. Si tú tienes más de 100 empleados, pues puede ser que quieras compartir a lo mejor información de nóminas como incidencias por departamento. Si es una parte comercial, puedes también compartir lo que son los reportes de existencias para los vendedores. No te preocupes, puedes también configurar los perfiles para que los usuarios no vean información que no deban ver. Entonces, compa, quiere decir para empresas de un usuario hasta más de 100. ¿Ok? ¿Para qué tipo ahora sí, de puestos va dirigido? Bueno, como les contaba, puede ser desde el propietario de la empresa el que lo puede usar, el director general, los gerentes de áreas, supervisores o incluso pues la misma gente operativa o colaboradores, porque yo les quiero compartir algo de nóminas, a lo mejor algo contable o algo de cómo van las ventas de forma global, se los puedo compartir. ¿Para qué? Para que puedan interpretar, monitorear y consultar la información y al final tomar decisiones. Tenemos 5 versiones. La versión estándar, recuerden que es para todos los que tienen un licenciamiento anual. Por cada sistema que tengas tú en anual, se te puede hacer el canje de un usuario. El usuario estándar viene limitado. Si quisieras más funciones, pudieras pasarte al Plus, a equipos, grupos o despachos, donde pues ya aumenta el número de usuarios recurrentes para que puedan ver la información. Y bueno, recuerden que Compa quiere decir estándar, pues es gratis para todos los sistemas que son anuales. Cada sistema les va a otorgar un usuario. Desgraciadamente, pues en la versión estándar no pueden adquirir más usuarios. Si tú quieres adquirir un usuario adicional, tendrás que pasarte ya a la versión Plus. Y la vigencia del usuario estándar está ligada al licenciamiento anual de tu licencia, ¿sí? Ese usuario estándar te va a dar acceso a ver la información de todos los sistemas que tengas instalados. Si tú tienes contabilidad, nóminas y premium y haces el canje de un usuario, ese usuario va a poder ver la información de los 3 sistemas. Y bueno, como les comentaba aquí, pues literalmente la plataforma es responsiva, quiere decir solamente ingresa desde tu teléfono a CompaAqui Decide y vas a poder ver tu información. Hay diferencias en la versión estándar. Esta tablita, sáquenle captura de pantalla, o esperen a que se la mande su distribuidor, pídanse a su distribuidor, pero sí hay diferencias referente a lo que es a la versión estándar con la versión Plus, la versión equipos, y las principales diferencias son en la cantidad de usuarios recurrentes que pueden ingresar y también en la personalización de los diseños y la creación de reportes. Entonces, esto, por cuestión de tiempo, me lo voy a brincar un poco más rápido, pero recuerden, acérquense con su distribuidor para que le pidan esta información y puedan ver Decide más de cerca. Esta es la segunda parte de la tablita. Y bueno, pues recuerden que CompaAqui Decide está diseñado para funcionar con solamente sistemas de licenciamiento anual. Entonces, en un licenciamiento tradicional yo no puedo adquirir Decide. Es exclusivo para sistemas CompaAqui, compatible con SQL Server y bueno, no puedo conectarlo a otros sistemas de otras marcas, solamente es para los temas de CompaAqui, CompaAqui, perdón. Ahora, si ustedes dicen, bueno, es que yo me voy por un Power BI, me voy por un Soho, pues sí, puede salirte más barato a lo mejor, pero tendrías que invertir en el tiempo de configuración, de aprender las tablas, de que tengas una persona que esté actualizando aquí los reportes o encargado que todo esté funcionando bien. En este caso, compa, que sí, ya viene preconfigurado. La información para esos sistemas tienes que actualizarlo de cada hora, cada 20 minutos, dependiendo el volumen, pero sí tienes que esperar a que se actualice. En el caso de Compa que decide, la información se refresca al momento. También con la competencia con Soho o Power BI, pues tienes que subir la base de datos o una parte. En este caso, no subes nada de información, simplemente Compa que decide, hace la consulta del dato, lo absorbe de la base de datos y luego lo publica en el portal. Aparte, pues es necesaria una configuración especial para cada indicador. En este caso, si tú quisieras ver, por ejemplo, en Power BI, quisieras ver ventas, pues tienes que configurar ventas. Si quisieras ver compras, tienes que configurar esa consulta para poder ver las compras. Y Power BI ya tiene esto ya previamente cargado para que tú no te preocupes por esta configuración.
Y bueno, pues yo agradezco muchísimo su tiempo. Disculpen que fue breve lo que esta parte decide. Quisimos que vieran los beneficios pues, de todas las aplicaciones. No sé si aquí haya dudas o comentarios. Bueno, parece que no entonces. Víctor, no sé si quisieras agregar algo más. Pues no, no hay nada más que agregar, ya creo que abordaste lo esencial y veo que también no, pues no hay dudas ni comentarios de la presentación. Entonces, pues bueno, como están viendo al final, estamos pasando como los slides de las promociones que hay en este mes. Como bien saben, Buen Fin todavía estamos a tiempo, estamos integrados con las mismas promociones que tiene el banco, Banamex Bancomer, en específico Santander, con meses y la promoción de 10%, por ejemplo, en Banamex, o pagar hasta marzo con Bancomer. Además, hay otras promociones como en renovaciones o en productos nuevos, un mes adicional, o el 30% de descuento en cambio de licenciamiento de tradicional anual. Recuerden, son las promociones que tenemos al final del mes. Y sin olvidar también la alianza que existe entre Compaqui y Banco Santander. Una alianza que se hace para apoyar a las pymes en México, donde por abrir una cuenta en Santander con beneficios especiales, tienen un cupón de 3,500 pesos que lo pueden aplicar en su actualización, en su renovación, en la compra de algún paquete nuevo, en lo que ustedes quieran. Y si es paquete nuevo adicional, un 25% de descuento. Entonces, puede ser algo muy, muy beneficioso para renovar, actualizar, comprar nuevo y tener su sistema Compaqui. Con el simple hecho de abrir una cuenta Santander, pyme con la alianza Compaqui. Y en ese sentido, solamente acérquense con su distribuidor para tener más información al respecto. Pues bueno, estamos llegando al fin de nuestra plática, de nuestra presentación. Espero que haya sido de valor para ustedes. Les agradecemos nuevamente su tiempo, su participación. Una disculpa por los errores técnicos que hubo al inicio y por el inicio demorado, pero bueno, tratamos de cumplir en tiempo y forma para que no pasara absolutamente nada más. Les agradecemos nuevamente. Me reitero, mi nombre es Víctor Valenzuela y mi compañero Yair Carrillo. Estuvimos el día de hoy con ustedes y seguimos a sus órdenes en siguientes sesiones. De mi Hasta parte, luego, muchas muchas gracias. gracias. Gracias, Muchas Víctor. gracias, Jair. Nos vemos. Buena tarde. Bye.